El coseno de teta. Como P coseno de teta, ¿verdad? A ver. Esta va a ser fuerza paralela. Vamos a ponerle así, paralela, ¿sale? Fuerza paralela es P coseno de teta. ¿Sale? Bueno, la voy a poner acá. Está aquí. Y está más bien acá, para que no se vayan a confundir. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculamos el esfuerzo sigma y cómo calculamos el esfuerzo tau? Sigma es fuerza normal entre el área. Ajá. Va a ser la fuerza normal entre el área de esta línea roja que vemos aquí. Muy bien. ¿Y cómo va a ser el cálculo de tau del esfuerzo cortante? Fuerza paralela. La paralela sobre el área. Muy bien, fuerza paralela sobre el área. Entonces ya vamos de gane. Y si alguien tiene dudas en este tipo de cosas o tiene dificultades para poder plantearlo, les voy a pedir que estudien muy bien la trigonometría en las definiciones básicas, ¿sale? Porque si tienen problemas con esto, van a tener problemas con toda la materia. Bueno, entonces, ya tengo cómo calcular la fuerza normal y la fuerza paralela. Ahora la pregunta es cómo calculo esta área. Usando la función seno. La función seno. ¿Y cómo saben ustedes qué es la función seno? Porque se nos da el ángulo teta y también se nos está dando la medida del cateto, lo que viene siendo el cateto opuesto. El cateto opuesto. Muy bien. Se nos da esta medida, ¿verdad? Entonces, ¿están ustedes de acuerdo de que esta área de aquí, se relaciona con este lado? Así como el área de acá, del corte. Ay, caray. Un poco de pulso aquí. Veamos. El área aquí, en el corte, se relaciona con este lado, ¿cierto? Con este. ¿Sí? Sí. Entonces, el área que yo quiero es el del lado rojo y el área de la que tengo la medida es el lado verde. Entonces, ¿cómo calculamos esta área roja? ¿No se escuchó? ¿Cómo calculamos el área roja? Bueno, ¿cómo calculamos el área verde? ¿Lado por lado? O sea, ¿cuánto por cuánto? 75 por 150. Muy bien. El área verde va a ser 75 por 150. Ahora, ¿cómo me dijeron que se relaciona el área verde y el área roja? Al área verde le voy a llamar área cero. ¿Sale?
Y el área roja, que es la que yo quiero, se va a llamar simplemente A. ¿Cómo se relaciona A0 y A? Con el ángulo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo calculo A en función de A0? A0 ya la saben calcular. Me dijeron 150 por 75. Para el área roja tenemos que hacer 150 por 0.75 entre el seno de 45. Entre el seno del ángulo, Sí, ¿qué dicen los demás? A es igual a A0 entre el seno de teta. ¿Sí? ¿Eso es lo que me están diciendo? ¿O no? ¿O entendí mal? sí. Sí. Bueno, todo sale de este triángulo de aquí, ¿eh? Entonces, la fuerza normal va a ser igual a P seno de teta. Y el área va a ser igual a A0 entre el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oiga, profe, tengo una duda. ¿Qué será? También se podría sacar utilizando seno de teta por el lado que sería 150. No entendí qué vas a sacar. El área que está buscando también. Seno de teta es Por el lado. una cantidad angular, no tiene dimensiones. Por eso ya al multiplicarla por el lado que serían 150, ¿no se saca también el área? No. Seno de Ah, teta por 150 te da una distancia, ok, ok. porque seno de teta, repito, no tiene unidades. ¿Cuánto da? Sí, Nada de unidades por milímetros. No da milímetros cuadrados, ¿verdad? No. sí, tiene razón, ya. ¿Sí? Seno de Sí, teta por sí solo no tiene significado. Necesitas una distancia. Tiene que ser un lado seno de teta y luego multiplicado por el otro lado. ¿Sale? Muy bien. Ahora, esta fórmula de aquí se ve un poquito fea. ¿Qué les parece si este seno de teta lo pasamos hacia arriba? Sí. Perfecto, ¿no? Ahora, de la misma forma, hacemos el análisis para tau y nos daría P seno de teta por coseno de teta entre A0. ¿Sí saben quién era A0, verdad? Sí, el 150 por 75. Muy bien. Entonces, en este problema, P vale 11 kilonewton, teta vale 45 grados y el área A0 vale 75 por 150.
Ustedes deberían poder comprobar fácilmente que nos da estos valores de sigma y de tau en cada una de las fórmulas. ¿Sale? Sí. Recuerden pasar los kilonewton a newton y convertir el área de milímetros cuadrados a metros cuadrados correctamente. Háganlo por favor y espero que no tengan problemas con esto de la conversión de unidades. ¿Todo bien? Sí. Bueno, aquí dice que Juan David Rodríguez inició una grabación. Y luego que les pase a todos el material. Bien, entonces, siempre que vean un problema de este tipo, van a tener ustedes dos opciones. La primera es volver a repetir todo el procedimiento que vemos aquí. Ya saben, hacer el corte, proyectar las fuerzas, proyectar el área y dividir. ¿Sale? Esa es una. La otra opción es que puedan utilizar estas fórmulas en un formulario. ¿Cómo ven? ¿Qué les parecería mejor? Hola, hola. ¿De qué aquí, profe? Les decía que si usan las fórmulas que ya obtuvimos aquí o si siempre van a plantear este procedimiento. Hola. Siempre plantear el procedimiento. ¿Sí? Si no les parece difícil, hay que plantearlo. Pero si piensan que van a perder el tiempo haciendo esto, sobre todo en un examen, tal vez deberían tener ya estas fórmulas listas para entrar en acción, ¿no? Eso ya es cuestión de gustos. Lo que sí es que deben de fijarse que cuando ustedes usan fórmula, en caso de que alguna vez quieran usar una, ¿sale? Deben muy bien en dónde están los ángulos. Es decir, siempre que usen fórmulas, deben de procurar que los datos estén igual que en su figura. Porque vean, para esta figura de aquí, ¿cómo calculábamos sigma? Con coseno cuadrado. Ajá. Y para la que acabamos de obtener acá, que tiene el ángulo de este lado, Seno cuadrado. con seno cuadrado. ¿Sale? Entonces, si van a usar fórmulas, tengan el cuidado de que los datos se parezcan a su figura, porque si no, podrían estar usando ustedes senos en lugar de cosenos o cosas así. O simplemente leer el ángulo incorrecto. ¿Sale? Entonces, en caso de que quieran meter esto al formulario, fíjense muy bien dónde está el ángulo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, pues porque sigue la tarea 1.16 y el de la tarea 1.16 es este. ¿Sale?
pueden ustedes hacer el procedimiento como tal, hacer un corte, dibujar, proyectar, etcétera, o pueden utilizar fórmulas como las que acabamos de obtener, siempre y cuando se fijen que los datos sean congruentes con la figura original de su formulario. Entonces, se llevan la tarea 1.16 y de paso, miren el 1.17. ¿Se fijan aquí en el 1.17 con respecto a quién se mide el ángulo? Y el 1.16 con respecto a quién se mide el ángulo. Pueden hacer con formulario ambos. O bien pueden proyectar las áreas. Por cierto, aquí en esta figura, esta es una tapa que me permite aplicar la fuerza P. Pero el cilindro en realidad es hueco, ¿sale? El cilindro es hueco con un cierto espesor en su pared. Si quieren saber cómo se construyen este tipo de tubos con una lámina enrollada en hélice, fíjense un poquito en cómo está hecho el cartoncito del tubo del rollo del papel higiénico. ¿Sale? ¿Todo bien? También se llevan de tarea pasar en limpio el problema ejemplo 1.1 del libro de Billy Johnston. ¿Sale? Solo es pasarlo en limpio y obviamente fijarse en cómo se hace ese tipo de problemas. Y también se llevan para problemario pasar en limpio el ejemplo 1.3. Hay que fijarse muy bien qué procedimiento usa el autor del libro y por qué. Y en caso de dudas, me preguntan. ¿Sale? ¿Los dos son del libro, profe? Esos dos son del libro, sí. Problema ejemplo y problema ejemplo, ambos. No vayan a hacer los problemas planteados para ustedes. Los problemas ejemplos son los que ya vienen resueltos. Muy bien. Y entonces nos pasamos al problema 1.20. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, problema 1.20. ¿Puede poner otra vez el pizarrón, por así decirlo, por favor? Ahí está, Gracias. problema 1.15. Sí, Entonces, mientras acaban de copiar lo del 1.15, pueden ver ustedes que el problema 1.20 es de estructuras. Estructuras se supone que lo vieron en mecánica del cuerpo rígido. ¿Todavía recuerdan qué procedimientos usaban para calcular las fuerzas dentro de las estructuras? Profe, Dígame. uno de mis compañeros dice que si le puede explicar lo del ángulo. Lo del ángulo, pero ¿qué parte? ¿Y por qué el compañero no me lo pregunta? Dice que su micrófono no sirve ¿Y cómo te lo está diciendo? por el grupo de WhatsApp. Ah, qué carambas. Hay un chat también aquí en el Meet. Pero, ¿cuál es la duda? Porque explicar el ángulo, pues, ¿qué le explico del ángulo? Es que él preguntaba que de dónde se sacó el ángulo, porque entró tarde, pero no vio que el ángulo ya lo daba el problema. Ah, sí, el ángulo lo da el problema. El ángulo es de 45 grados. Se ve aquí del lado izquierdo. Y ustedes me dijeron que el ángulo teta en el triángulo de fuerzas está aquí.
Ya explicaba yo que es porque es un ángulo entre paralelas. Es decir, esta línea verde es paralela a esta línea roja es paralela a esta línea negra. Por lo tanto, los ángulos entre ellas son iguales. ¿Sí? ¿Con eso se responde la pregunta? El valor del ángulo está acá en la figura. Profe, Dígame. si no nos da exactamente el valor que está en el libro, ¿lo podemos redondear o lo dejamos así? Por ejemplo, el módulo, Ajá. ¿lo redondeamos o lo dejamos así, tal cual como nos sale en la calculadora? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto te sale? Por ejemplo, en sigma me Ajá. sale 488.8888 Bueno, kilopascales. muy bien. Hablando del redondeo, pues depende del número de decimales. Porque si lo redondeas a 0 decimales, es 489. Si lo redondeas a un decimal, es 488.8. Si lo redondeas, bueno, de hecho, 0.9. Sí, 488.9. Si lo redondeas a dos decimales, es 488.89. ¿Sale? Entonces, ¿ustedes todavía no llevan procesos de manufactura? No, profe, No. aún no. ¿No? Bueno, entonces digamos que se los voy a disculpar por el momento, pero la idea es la siguiente. Ustedes cuando van a comprar algo a la tienda, por ejemplo que van a comprar huevo o tortillas, de repente les ha tocado que dicen, me vende un cuarto, me vende un kilo, me vende medio, me vende 3/4, ¿sí? ¿Sí Sí. o no? Sí. Ahora, ¿cuántos de ustedes han Sí. llegado y dicen, oiga, me da 0.382 de huevo? No. ¿No, verdad? Tal vez si piden 300 gramos de jamón, ¿verdad? Sí. Pero piden 300.5 gramos de jamón. No. No, a ver. Entonces, ¿por qué creen que sea eso? ¿Por qué pedimos solo ciertas cantidades? Por la facilidad. Por la facilidad, digamos, ustedes saben que las básculas sí pesan en gramos hasta de a 5 gramos exacto, ¿no? Pesan con una precisión de 5 gramos. Sí. Y hay Sí. básculas no tan comunes que pesan con una precisión de 1 gramo, pero la mayoría pesan con precisión de 5 o de 10. Sin embargo, ustedes no llegan a pedir 260 gramos de jamón o 270 gramos, ¿verdad? Generalmente piden ciertas cantidades que son, como dicen ustedes, más fáciles de medir. Entonces, la precisión tiene que ver mucho con la facilidad de la medición. Aunque sea muy exacto, 488.8888889, demasiados decimales son absurdos, ¿sí? Usar demasiados decimales es absurdo porque nadie los va a medir así. Por lo tanto, pueden usar ustedes decimales hasta un punto que sea práctico. Yo les recomiendo que en los cálculos de esta materia usen al menos 3 decimales en todos los cálculos. Todo cálculo al menos con 3 decimales de precisión significativa. Pero el resultado vamos a ponerlo redondeado hasta un punto que nos parezca práctico. Lo pueden redondear a 2 decimales,
o como en este caso, que son 489 kilopascales a 0 decimales. ¿Cómo es que sé a cuánto redondearlo? Bueno, en Modle les estoy permitiendo un 1% de error en la respuesta. ¿Sí saben cuánto es 1% de error? Un decimal. 1%, por ejemplo, aquí tenemos 489. ¿Saben cuánto es el 1% de 489? 4.89. Es casi 5, ¿verdad? Tienen casi 5 unidades de equivocarse. Entonces, si le ponen 488.9 o le ponen 489, para mí es prácticamente lo mismo, ¿sale? No sé si con eso queda resuelto la duda. Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, usen sí en sus cálculos un número de decimales apropiado. Les digo al menos 3 decimales, porque yo estoy pidiendo una centésima de precisión. Entonces deben usar al menos 3 decimales en sus cálculos. Pero las cantidades que ustedes redondeen dependen de las mismas cantidades. No es lo mismo redondear 10 gramos que redondear 489,000 pascales. ¿Sale? Entonces, todo depende de la magnitud relativa de las cosas. Bueno, entonces estábamos con que vamos al problema 1.20. Si no hay más dudas, lo comenzamos. ¿Cómo ven? Más dudas a la 1, a las 2, a las 3. ¿Todo bien? Por lo visto sí, profe. Bueno, ¿ustedes los problemas los pegan como yo con el Paint? ¿O los escriben a mano, dibujan la figura muy bonita con colores? ¿O los tienen impresos y los pegan en su libreta? Esa última. ¿Qué es lo que hacen? Yo ahorita lo estoy haciendo a mano, profe. A mano. Yo igual a mano. Yo los tengo impresos y los voy pegando. Bueno, les voy a pedir a todos que si lo hacen a mano, dejen el espacio para el texto y lo escriban después y hagan su figura a mano. Pero no pierdan el tiempo escribiendo el texto, porque perdemos el tiempo de la explicación, ¿sale? Si me hacen ese favor. En todo caso, sí sería buena idea que los impriman para tenerlos listos para pegar, pero si no, al menos no perdamos el tiempo escribiendo el texto. Les voy a pedir que en cuanto tengan el problema listo para que comencemos, me digan, ¿sale? ¿Cómo ven? Sí, profe. Bueno, entonces me avisan cuando ya esté listo para comenzar, ¿sale? Les doy unos minutitos.
Los que lo hacen a mano, ¿cómo van? ¿Listo? ¿Dos? Ya, profe. Muy bien, entonces yo supongo que los que copian y pegan de hojas impresas, pues con mayor razón ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a centrarnos en lo que les pregunté hace rato. Problemas de estructuras, ustedes ya los revisaron en mecánica del cuerpo rígido y les preguntaba cómo calculaban ustedes las fuerzas dentro de las barras. Seccionando. ¿Usaban cortes de sección? ¿Qué más? Concentraciones de esfuerzos en los nodos. Bueno, a ver, ahí nada más hay que corregir. Ustedes no veían esfuerzos, ustedes veían fuerzas, ¿sale? Hay que distinguir un concepto del otro. Hacían sumatoria de fuerzas en los nodos también. Bueno, y la siguiente pregunta. ¿Qué tan buenos son en esto? ¿Qué tan buenos son para calcular fuerzas en nodos o con cortes de sección en armaduras? No mucho. ¿Mucho? Qué bueno. No, no mucho. Ah, es que se escuchó nada más la final de tu respuesta, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, lamentablemente aquí tienen que hacerse muy buenos en cortes de sección. Si se fijan, desde que comenzamos los problemas aquí, hacemos cortes de sección en los materiales. ¿Sí? Si se han fijado que en todo problema hago yo cortes de sección, corto y veo qué fuerzas hay en el interior del material. Siempre cortes de sección. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con este problema y espero que todo mundo le dé una buena repasada a este tipo de problemas que se supone ya saben hacer. Entonces, dice el problema que tenemos una armadura con miembros de 500 milímetros cuadrados de área transversal y el diámetro de los pernos de 20 milímetros. Nos pide, lo voy a marcar con un marcador, con un resaltador, vamos a ver, nos pide los esfuerzos axiales en BC, aquí está BC, lo voy a remarcar, y DE, a ver, lo vamos a marcar aquí, DE, nos pide los esfuerzos en BC y en DE. Y también nos pregunta, inciso B, el esfuerzo cortante en el perno A. ¿Cómo ven? ¿Claro? Sí. Muy bien, entonces, si ya le entendieron un poquito a la materia, ¿qué necesito para calcular el esfuerzo axial en BC? ¿Qué datos necesito? ¿Cómo calculo el esfuerzo en BC? Fuerza interna y el área. Ajá. Vamos a decir nosotros que vamos a calcular sigma de BC igual a, déjenme, pongo esto un poco más grande, sigma de BC, me dijeron que era la fuerza entre el área. ¿La fuerza de quién? ¿La fuerza interna en dónde? En BC. La fuerza en BC. ¿Entre el área de sección transversal de quién?
Igual. Igual de BC, ¿sale? Porque en un caso dado la barra BC podría ser diferente a la barra ED. Entonces voy a calcular la fuerza en BC entre el área de BC. ¿Cómo calculo la fuerza? ¿Tengo que hacer un qué? ¿Qué dije que tengo que hacer siempre en estos problemas? Corte de sección. Un corte de sección. El área no tiene problema aquí porque ya me la dan. ¿Estamos de acuerdo? El área ya me la dan, pero la fuerza BC no la tengo. ¿Sale? De la misma forma, ¿cómo calculamos el esfuerzo en DE? B sobre área de... El área de E, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el esfuerzo cortante en el perno A? Tau. Para empezar, es tau en A, ¿verdad? Tau en A. ¿Cómo lo vamos a calcular? La fuerza en A. Entre el área de A. ¿El área de A sigue siendo de 500 milímetros cuadrados? No. No, ¿verdad? Esa se calcula según el diámetro del perno, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, de lo que tenemos aquí, vemos que las fórmulas de esfuerzo no son difíciles. Pero, ¿qué me hace falta para realmente poder calcular los esfuerzos? La fuerza. Las fuerzas. Me faltan las fuerzas internas. Y por eso debemos de saber hacer esto. Ahora, díganme ustedes qué tengo que hacer para encontrar la fuerza interna en BC. ¿Qué tengo que hacer? Ya me lo habían dicho, pero quiero que me lo repitan. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la fuerza en el interior de BC y con eso poder calcular el esfuerzo en BC? Calcular el esfuerzo en los nodos. A ver, otra vez, no confundan fuerza y esfuerzo. Hacer los cortes de sección. Repítanme la pregunta, más bien repítanme esa respuesta, pero con la corrección. ¿Hacer qué? El Los cortes cálculo de de sección. fuerzas en los nodos. Cálculo de fuerzas en los nodos. Bueno, ¿en qué nodo comenzarían? En el C. ¿En C? ¿Harían ustedes el análisis de este nodo? ¿Sí? Bueno, Sí. bueno. Sí. A ver, voy a dibujar el nodo C. ¿Sale? Aquí está el nodo C. ¿Qué fuerzas hay en C? La fuerza de CD, CE y FC. A ver, fuerza de CB, fuerza de CF, fuerza de CE Y BC. y Más bien fuerza serían de ustedes, CD. ¿Cuántas de estas conozco?
¿Cuántas de estas fuerzas conozco? Ninguna. Ninguna. Entonces son 4 incógnitas. Mejor empezar ¿Cuántas por ecuaciones posibles me da Newton aquí? ¿Cuántas ecuaciones me da Newton aquí? Hola, hola. ¿Recuerdan las ecuaciones de la estática? ¿Cuántas son? 3. 3. ¿Me las repiten? No me acuerdo de ellas. Sumatoria en X, de fuerzas en X, sumatoria en fuerzas en Y y momento. Y sumatorias de momentos. Newton nos da 3 ecuaciones de la estática, ¿cierto? Muy bien. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas ecuaciones me da Newton aquí? ¿Cuántas puedo utilizar aquí de esas 3? 2. 2 nada más. ¿Cuál y cuál? La de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Correcto. Entonces, siempre que vayan a hacer ustedes sumatorias en un nodo, deben de fijarse que ese nodo solo puede usar, ¿cuántas ecuaciones dijimos? 2. 2. Por lo tanto, solo pueden tener 2 incógnitas. ¿Sale? Aquí tenemos 4 incógnitas. Por lo tanto, no vamos a comenzar ahí. ¿Sale? Lo siento mucho, pero no podemos comenzar con el nodo C. Ya saben por qué. ¿Vale? Entonces es el D. Bueno. ¿Podemos comenzar en D? Sí, sí podemos comenzar en D. Vamos a decir que hacemos un plan, ¿les parece? No vamos a escribirlo, pero vamos a hacer primero el plan y después ver si ese plan resulta. Entonces, su plan es comenzar en D, porque en D sí pueden resolver 2 incógnitas, ¿cierto? Sí, profe. Y bueno, un plan tiene varios pasos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Hola? Sería calcular el E. ¿Nodo E? Bueno. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ahora sí el C. Ahora sí el nodo C. Muy bien. Entonces, yo quería calcular el esfuerzo en BC. ¿Y cuántos nodos tuve que analizar para eso? 3 nodos, D, E y C. Imagínense que no les pidiera analizar BC, imagínense que les pidiera analizar AB. ¿Cuántos nodos tendrían que analizar para calcular en AB? Todos. ¿Casi todos? ¿Algún otro plan? Bueno, entonces, sí es posible hacerlo como ustedes dicen, empezar con suma de fuerzas en nodos en D, continuar con suma de fuerzas en nodos en E, continuar con suma de fuerzas de nodos en C, etcétera, 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 hasta terminar toda la estructura. Pero yo no quiero trabajar tanto. Entonces también podemos hacer otra cosa. Me dijeron que hay 2 métodos. Hay el método de suma de fuerzas en los nodos. ¿Y cuál era el otro método que me dijeron? Cortes de sección. Cortes de sección. De hecho, ¿sabían ustedes que la suma de fuerzas en un nodo también es corte de sección, pero disfrazado? Muy bien. Entonces, voy a usar cortes de sección. La pregunta es, quiero conocer la fuerza BC. ¿Dónde debo de cortar?
De manera horizontal, ¿no? ¿Qué les parece así? Sí, así. A ver, ¿este corte que hice es correcto? ¿O me faltó algo? Le faltó cortar también el tramo CF y el FE. ¿Y por qué necesito cortar también CF y FE? Porque la sección es completa, no puede tomárselo de una parte porque pues no le daría el resultado como debería. Bueno, ¿tienen ustedes un concepto que se llama diagrama de cuerpo libre? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí cortes de sección es hacer diagramas de cuerpo libre. Siempre ha sido eso, pero no lo teníamos claro tal vez, porque el profe no lo dijo, pero la idea es la siguiente. Imaginen que esta estructura es de cobre y a mí me gusta robar cobre para irlo a vender. Entonces, le corto aquí en BC. ¿Me lo puedo llevar a vender? ¿Sí? Hago el corte aquí, ¿me lo puedo llevar? Tal vez no, porque se caería la estructura. ¿Cómo se va a caer la estructura? Bueno, en un caso hipotético en el cual usted decida A tomar ver, un trozo a de ahí. ver. Mira, si se cae la estructura me la llevo completa y la vendo toda. ¿No crees? Sí. La pregunta es, si le corto aquí, ¿me lo puedo llevar, sí o no? No, ¿Por qué no? Si su compañero porque dijo está que sí. unida a F, a E y a D. ¿No me puedo llevar este trocito? No. ¿Y este trocito tampoco me lo puedo llevar? No, No. porque los dos están unidos a un soporte. Muy bien. Entonces, sigo cortando. Listo, ya corté 2. ¿Me lo puedo llevar? Tampoco. Tampoco. Independientemente de que la estructura se doble o se dé vuelta, no me lo puedo llevar, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que Hacer cortar hasta acá. Ahí sí ya me lo podría llevar. Si corto Sí. todo esto, ¿me puedo llevar un pedazo? Sí. Muy bien. Entonces, eso llamamos diagrama de cuerpo libre. Necesitamos que un cuerpo quede totalmente libre para poderlo analizar. Si no está libre, como me dijeron, hay fuerzas que no estaría yo tomando en cuenta y por lo tanto estarían incorrectos mis cálculos. Pero, ¿es la única manera en la que puedo cortar para llevármelo? No. ¿De qué otra forma puedo cortar para llevarme un trozo amarillo de aquí? Pues si corta también en C. ¿En O sea, C? la orilla. Ajá. Ah, ¿puedo cortar acá? ¿Así? Sí. ¿Cómo ven? Si corto así, ¿sí me Sí, lo puedo llevar a mi casa? sí. Me llevo este pedacito, ¿verdad? Bueno, pues de hecho este corte que acabo de hacer es lo mismo que suma de fuerzas en el nodo C. Sigue siendo corte de sección en realidad. Ahora, ¿qué les parece si corto aquí? ¿Me lo puedo llevar? Sí. También, ¿verdad? Bueno,
Entonces, deben de ser ustedes muy flexibles con lo que son los cortes de sección. ¿Saben qué pasa cuando yo corto aquí? Se cae la estructura. Me la llevo, ¿verdad? Me la llevo completa, ¿sí o no? A esto de aquí le llamamos diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, ¿sale? Yo corto aquí y puedo llevarme toda la estructura. Diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, ¿sale? Generalmente cuando cortamos aquí le llamamos simplemente corte de sección. Y cuando cortamos aquí le llamamos suma de fuerzas en el nodo. ¿Está claro? Muy bien, entonces vamos a hacer cortes de sección aquí y la pregunta es, quiero conocer las fuerzas en BC, las fuerzas en ED y la fuerza en A. ¿Qué harían ustedes para cada uno de ellos? ¿Qué nos conviene? Hacer cortes de sección en cada uno para ver sus fuerzas internas. Por ejemplo, para encontrar en A, ¿puedo cortar aquí? Sí. Muy bien, puedo hacerlo. Para encontrar la fuerza en BC, ¿puedo cortar aquí? ¿Qué dicen? ¿Dicen que sí? Bueno. Y para D, puedo cortar aquí. Y el corte aquí es equivalente a suma de fuerzas en el nodo también. ¿Sale? Como ustedes quieran verlo. Eso es equivalente a esto. ¿Sale? Hasta aquí, dudas, preguntas. Veo que no, profe. Bueno, entonces recuerden que el que calla otorga, ¿verdad? Los que no dicen que sí es porque están diciendo que no. Muy bien. Entonces, si en todo esto, espero que les haya quedado claro lo que son los cortes de sección, que a veces tendrán que hacer diagramas de cuerpo libre de toda la estructura. A veces tendrán que hacer sumas en nodos. Ese método que ustedes siguen de hacer la suma en un nodo, luego en el otro, luego en el que sigue, luego en el que sigue, es un buen método, pero solo cuando van a analizar la estructura completita, ¿sale? Si quiero analizar la estructura completa, sí sigan ese método de que hacen suma de fuerzas en D, luego suma de fuerzas en E, luego suma de fuerzas en C, etcétera, etcétera. Pero si solo quieren analizar una parte, les recomiendo que piensen muy bien dónde les conviene hacer cortes de sección. ¿Cómo ven? Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con alguno de ellos? Ya acá están las fórmulas de los esfuerzos y acá está lo que sería mi diagrama donde voy a hacer cortes. Ah, por cierto, hay que corregir la fórmula para tau. La fórmula es fuerza sobre área casi siempre. Pero se fijan que aquí dice, calcule el esfuerzo cortante en A suponiendo que está a cortante doble. ¿A qué se refiere con eso, profe? ¿Cortante doble? Ajá. Refiere a que
Tal vez ustedes no leyeron esta parte de aquí de su actividad complementaria, sección 1.2. Dice, leer sección 1.2. ¿Sí lo leyeron? No, yo no. Bueno, les encargo que lo lean, pero voy a responder a tu pregunta de manera breve. Después lo vamos a hacer más específico cuando analicemos el perno, ¿sale? Cuando analice el perno voy a hacer los dibujos correspondientes. Pero básicamente el perno está sujeto de ambos lados y por lo tanto su esfuerzo se calcula sobre 2 veces el área. Porque el perno está sujeto de 2 lados y no solo de uno. Nos referimos con cortante doble, que se corta de 2 lados y no solo de uno. ¿Sale? Muy bien, gracias. Como decía, voy a verlo en las figuras correspondientes cuando ya lo resolvamos. Pero por el momento simplemente aquí, ¿qué es lo que me falta? Me falta poner un 2. ¿Sale? Eso es lo que hay que corregir en cortante. Bueno, entonces, sí les pido que por favor, estas actividades complementarias que no cuentan para nada en su calificación, sí cuentan para entender lo que aquí estemos hablando. Entonces, sí traten de hacerlas. Traten, si les faltó algo, si les faltó lo del módulo de Poisson, si les faltó lo de factor de seguridad, si les faltó lo del principio de Saint-Venant, qué sé yo, traten de complementarlo. No es por mi bien, es por el suyo. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿comenzamos? ¿O hay algo más que los haya yo confundido y que quieran preguntar? Muy bien. Creo que dijeron que así está bien. Sí, profe. Entonces, ¿dónde comenzamos? En BC, en DE. ¿En dónde estaría bien? En BC. Vamos a comenzar en BC. Como ya decíamos, hacer suma de fuerzas en el nodo B o hacer suma de fuerzas en el nodo C no me es conveniente ahorita. Son demasiadas incógnitas. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es un corte de sección aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y separamos. Ahora, ¿recuerdan qué aparece cada vez que hago un corte? Fuerzas internas. Muy bien, entonces vamos a poner aquí una fuerza BC. ¿Ustedes las dibujan hacia afuera? ¿O hacia dónde? ¿Hacia adentro, hacia afuera? Hacia adentro. ¿Hacia adentro, hacia acá? ¿Cómo saben que va Sí. hacia adentro? ¿Porque es interna? No, la fuerza es interna y puede ir hacia afuera. Es que depende, ¿no? ¿Depende de qué? De si es de compresión o tensión. Muy bien. ¿Y ustedes saben si será de tensión o de compresión? Es de tensión. ¿Es de tensión? Sí. Y si me No, equivocara, ¿quién me lo diría? el signo El de... signo, ¿verdad? Ajá. Entonces, les voy a pedir
que a menos que el problema sea muy simple, dibujen todas las fuerzas a tensión y que sea el signo el que me diga si es lo contrario. ¿Sale? ¿Sí o no? Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Entonces, si yo la dibujo a compresión y fuera de tensión, también el signo me lo diría. ¿Sale? Pero es mejor que esté a tensión porque un esfuerzo de compresión es negativo. Y multiplicado por la fuerza negativa sería menos por menos, me daría más, lo que significaría que sería de tensión. En uno de tensión yo lo supongo positivo, y si el signo está mal, más por menos da menos, lo que me dice que es de compresión. ¿Queda claro? Sí. Ahora, si estoy en lo correcto, pues me va a salir positivo el valor. Entonces, todas las fuerzas las estoy suponiendo que van hacia afuera, pensando que las barras están a tensión. En realidad, si ustedes ven con detalle el problema, podrán ver que la barra de abajo debería más bien estar a compresión. Y lo vamos a demostrar, que en realidad esta va a estar a compresión. ¿Sale? No me importa saber que está a compresión, de todas formas las dibujo hacia afuera. Ahora, si yo analizara el lado izquierdo, pondría las fuerzas aquí, ¿verdad? Sí. También hacia afuera. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, ahora, ¿qué mitad analizarían? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha. ¿Los demás qué dicen? ¿Izquierda o derecha? Derecha, derecha. Derecho. ¿Por qué la de la izquierda no? Porque la de la izquierda no tiene la fuerza externa para calcular las internas. Muy bien, esa es una razón. ¿Y la otra? ¿Hay otra razón? Porque también se analizaría el DE. No es la razón. De hecho, no voy a analizar DE con este corte. ¿Sale? Para analizar DE necesitaría cortar en DE. ¿Sale? ¿Por qué está libre? Porque está libre. ¿Y qué necesitaría yo para que esté libre el del izquierdo? Quitar los nodos G y A. Bueno, no quitar los nodos, sino quitarlos ¿de dónde? ¿Quitarlos de la qué? Del De la De la pared. pared. Quitarlos de la pared, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro eso? Aquí, para poder quitarlos de la pared, tengo que poner las reacciones de la pared, que serían RAY, RAX, RGY y RGX. Necesitaría las reacciones de la pared. ¿Conozco las reacciones de la pared? No. No. Entonces, si no conozco las reacciones de la pared, no puedo usar el del lado izquierdo. Y es por eso que me quedo con el del lado derecho. ¿Cuántas incógnitas hay en el de la izquierda? ¿Cuántas incógnitas hay en este de la izquierda? Cuéntenlas. Conozco RAY, conozco RGY,
Conozco Cuatro. FBC. Son 4. ¿Son 4? No, 6, 7, 8. 8. ¿Son 8? Ah, caray. Ya contaron una más que yo. Son 7, profe. Son 7 incógnitas de este lado. ¿Cuántas ecuaciones decimos que nos dio Newton para poder hacer esto? 2. Bueno, ahí se van a utilizar 2. No, eso es en nodos. Suma de fuerzas en nodos solo tienen 2. Pero en general, ¿cuántas nos da Newton? 3. 3. Puedo resolver 3 incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 7. Hay 7. Aunque quisiera, no podría trabajar con este lado izquierdo. ¿Sale? Ahora, ¿cuántas incógnitas hay en el del lado derecho? 3. 3 nada más. ¿Y cuántas ecuaciones me da Newton? 3. 3. Entonces, el lado de la derecha sí se puede resolver. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Vuelvo a preguntar, dudas, preguntas, comentarios. Creo que no. No, profe. Bueno, ahora, ¿alguien me puede decir dónde se cruza esta barra y esta barra? ¿Dónde se cruzan estas dos barras? En F. En F. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Las dos barras se cruzan en F? Sí. Entonces, ¿dónde se cruzan esta flecha y esta flecha? En F. En F. Este puntito de aquí es F. ¿Sale? Muy bien. Entonces, quedó claro por qué no voy a usar el de la izquierda, ¿verdad? Sí se podría usar, pero tengo demasiadas incógnitas ahorita. Prefiero usar este. Listo, tengo este diagrama. Un diagrama de corte de sección. Y ahora, son 3 fuerzas. ¿Qué hago? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de momentos. ¿Qué hago aquí? Sobre todo, fíjense muy bien qué es lo que buscamos. ¿A quién estamos buscando aquí? FA. No. FA la señalé porque quería copiar algo, pero aquí, en este diagrama ni siquiera está FA. ¿A quién quiero conocer de aquí? FBC. Ajá. Queremos encontrar a FBC, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. En X. O sumatoria de momentos. O sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo ven? Con sumatoria de fuerzas en Y, ¿podría encontrar FBC? No. No, ¿verdad? No va a aparecer FBC en sumatoria de fuerzas en Y, ¿estamos de acuerdo? Ahora, con sumatoria de fuerzas en X, aparece FBC en la ecuación. Pero ¿cuántas de estas fuerzas tienen componentes en X? Las 3. Las 3. Entonces, si quiero usar suma de fuerzas en X, lamentablemente tendría que usar también sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Tendría que usar las 3 cosas. Ahora,
Si usara sumatoria de momentos, ¿en qué punto creen que me convenga hacer la suma de fuerzas, perdón, la suma de momentos? En el punto E. ¿En E? ¿En C? ¿En D? ¿En F? ¿Dónde creen que me convenga? Yo digo que en E, En E. ¿Por qué en E? porque es la misma distancia de D a E que de C a B. Más bien en F porque así nos eliminaría la fuerza FFC y FFD. A ver, lo repites, pero todavía más fuerte para que lo escuchen todos. Sería mejor en F porque al hacerlo ahí ya nos tendríamos tomando en cuenta FFD y FFC. ¿Cuántas incógnitas tendría tu ecuación? Solo una. Solo una. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esa teoría? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en F, positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sale? ¿Les parece bien? Si les parece, ya lo están haciendo y me dicen cuánto vale la fuerza FBC. Profe, ¿estamos haciendo la sumatoria de los momentos? Esto sí, aquí dice suma de momentos en F. 10.5 kilonewtons. 10.5, ¿quién da más? ¿Cuál es el momento de FBC? FBC por cuánta distancia? 2 metros. Por 2 metros. Muy bien. ¿Positivo o negativo el momento? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces, es FBC por 2 y es positivo. ¿Cuál es el momento de FFC? ¿Y cuál es el momento de FFD respecto de F? Cero. 0, no los ponemos, ¿verdad? Entonces, ya tengo el momento de FBC, el momento de FFC es 0 respecto de F, el momento de FFD también es 0 respecto de F. ¿Qué fuerza me falta? La de P. La de P. ¿Qué momento ocasiona P? 21 por 4. 21. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos P por 4. Sí. Sí. Le pongo menos 21. ¿Sí? ¿Ya no me falta ninguna fuerza? No. Igual a 0 entonces. Muy bien. Entonces despejamos FBC de aquí. ¿Y cuánto dicen que nos da? ¿Nos da 10.5 dijeron? No, da 42 Da kilonewtons. 42 kilonewtons. Ah, muy bien. Da 42
kilonewton. ¿Sale? Porque la fuerza P también estaba en kilonewton. Bueno, ¿qué necesito hacer para calcular el esfuerzo en BC? Conocer la fuerza. La conozco, ¿verdad? Sí. 42 kilonewton. Muy bien. Y según el resultado del libro, dice que debe dar 84 megapascales. ¿Ustedes qué creen? ¿42 kilonewton entre 500 milímetros cuadrados da 84 megapascales? Sí. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Así como hice el corte y la suma de momentos aquí, de forma similar pueden calcular la fuerza que hay en el perno A y pueden calcular la fuerza que hay en ED. ¿Sale? Bueno. Si pueden, intenten avanzarle al problema y me preguntan la clase que viene. Sería todo por esta. Muy bien, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y muchas tareas. Claro. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego.